México vive una situación de crisis en el tema de los derechos humanos en general y un rubro no exento de esta desafortunada crisis es la situación tan vulnerable que viven las niñas y los niños. Es claro que no es un tema prioritario para las agendas de gobierno. Y ya lo hemos visto, solo son temas que lamentablemente se tocan en momentos electorales, pero no en el momento de hacer la política. La evolución de la situación de los derechos humanos de la infancia ha evolucionado a partir más bien de pecados de omisión, y llamémosle de esta manera, o de omisiones de parte de instituciones, personas y del propio gobierno, ¿no? México es el primer lugar en el mundo en creación y distribución de pornografía infantil por internet. No es lo mismo que yo te diga somos primer lugar como violentadores, a que yo te diga somos primer lugar como violentadores, pero somos primer lugar como pornógrafos, y somos primer lugar como buleadores, y somos primer lugar como explotadores sexuales, y somos primer lugar en situaciones verdaderamente aberrantes. Vivía yo aquí en Fuentes del Pedregal y ahí en la entrada había niños que hacían malabares para poder llamar la atención y que le entregaras dinero, me daban mucha ternura. Y en 2 o 3 ocasiones yo me sentaba a platicar con estos pequeñitos. Ahí empecé a darme cuenta que la pobreza pues, no era realmente un pecado como se había manejado anteriormente dentro de mi familia. Me llama por teléfono Carmela, mi hermana, y me dice, me gustaría muchísimo que vinieras a una junta, creo que esto te va a gustar. Ahí me topo por primera vez con un activismo real, una gente que hasta la fecha admiro muchísimo, que se llama el abuelo, Javier Garibay, y empieza a platicar de toda la situación de niños en calle. Y Javier me empieza a llevar a las calles, específicamente en el centro, a convivir con ellos. Mi vida cambia cuando, después de haber trabajado mucho con Juan Pablo, un chiquito de 13 años, se me pierde y me lo encontré en un reformatorio. Me dieron la oportunidad de entrar y de platicar y le dije, a ver, nada más quiero que me expliques, Juan Pablo, ¿por qué matar? Él había asesinado a su padrastro. Y él me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no, maestra? ¿Por qué no? Él violaba a mis hermanos, él me violó a mí en varias ocasiones, él me golpeaba, tengo todo mi cuerpo marcado, y golpeaba a mi madre. Lo hice en un momento en el que dije que mi madre iba a morir, de que muriera mi madre a que muriera él, me tuve que quedar callada. Y en un evento muy especial que hay de trata de personas, me encuentro con un personaje maravilloso, que es la famosa Arely Roja, Barbie, y le dije, oye Arely, pues hay un tema que quiero platicar contigo, que creo que yo me voy a cansar bastante pronto, porque es un tema muy triste que tiene que ver con trata de personas, pero aquí es trata de bebés. Y creo que juntas podemos hacer una gran labor y vamos por ellos. Y te propongo que abramos una fundación precisamente para poderles dar voz a estos niños. Entonces yo le propongo que sea que una población poco visibilizada en el tema de combate a trata de personas, no solo en México, sino a nivel mundial, es la primera infancia. Le propongo que arranquemos con esa línea de acción, de investigación y demás, porque pues por supuesto debíamos de tener un sustento de investigación previo a poder arrancarla, y es como entramos en contacto. Evidentemente juntas nos empezamos a involucrar en todo lo que estaba pasando con la infancia. Porque un problema real que tenemos en México es que tanto la sociedad como las autoridades ven los derechos humanos de los niños y las niñas como la caridad, ¿no? Pobrecito, cómo sufre, ay, inocente, vamos a recogerlo, a darle de comer y a ponerle ropita, cuando realmente tenemos que estarlo viendo bajo un enfoque de derechos humanos, no de caridad. Y nos encargamos no solo de visibilizarlo ante las instancias, sino también ante la sociedad en general. Porque es un tema que está ahí. Están los niños que son explotados en las calles, los niños que son víctimas de trata de personas y de diferentes tipos de delitos muy graves, que lamentablemente la sociedad lo ha empezado a ver como algo normal. Es impresionante ver cómo a un niño pueden ultrajarlo, un niño de 2 años, por una cantidad irrisoria, y está a las luces de todos
pero no lo queremos ver como sociedad. Estábamos tan seguros que la infancia estaba bien que dejamos de supervisar, dejamos de vigilar, dejamos de dar seguimiento a lo que estaba pasando con los niños y las niñas cuando dejaban de ser niños. A mí me parece que es fundamental que la sociedad civil trabaje de la mano del Estado en la promoción, en la defensa de los derechos humanos de las niñas y de los niños, sobre todo de aquellos de la primera infancia que no pueden defenderse. Estos temas, entre que a veces son tabú y no nos gusta hablar de ellos, a veces se ocultan de manera deliberada, hasta hace poco tiempo carecíamos de marcos jurídicos más adecuados, entonces eran temas que estaban un poco perdidos, ¿no? Y la sociedad no tenía mucha conciencia de su dimensión, de sus consecuencias, y la Fundación creo que ha contribuido de manera muy significativa a precisamente generar información, generar conciencia, pero también al mismo tiempo a asumir una defensa con una fuerte convicción en favor de estos derechos. Nos topábamos con que cuando se trataba de niños y niñas el interés no era igual. Acuérdate que los niños no votan, y eso lo escuché de voz de políticos, digamos, en puestos muy importantes. Decían, sí, es que el tema de la infancia no es un tema que importa en México, no es relevante. El caso de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán, fue todo un reto para la fundación, sin duda, que además no solo eran niños y niñas, esa fue nuestra gran sorpresa, porque había muchos adolescentes, jóvenes y personas adultas que habían permanecido privados de su libertad por más de 30 años. Yo llegué a un DIF de Nesa por maltrato familiar. Por mi rebeldía me mandaron a la casa hogar de Mamá Rosa. Todas las mañanas nos paraban a las 6 de la mañana y pues nos metían a bañar con agua fría. Era más que una cárcel, ¿no? Porque nos trataban peor. Yo a veces sentía que mi vida ya no tenía sentido. Yo muchas veces intenté escaparme, yo fui de las que hice pozos, de las que ya estaba a punto de brincarme. Yo el día del operativo estaba doblando una ropa, entonces pues una de mis compañeritas más grande ya que tiene hijos, entra y nos dicen que habían entrado muchos policías, mucha gente. Todos nos espantamos, todos, porque pues nunca habíamos visto eso. Unos empezaron a llorar, los niñitos. La verdad todos teníamos mucho miedo de qué iba a pasar y de que nos dejaran otra vez ahí. Me impactó como 534 víctimas, así no exagero, te soy clara, rebasaron la estructura de atención a víctimas que tiene el Estado mexicano. Y si rebasó la estructura del Estado, ¿qué esperan otros casos como los hemos conocido recientemente, ¿no? En Guerrero, en Michoacán, los feminicidios, los homicidios, los secuestros? ¿Qué se pueden esperar esas víctimas si se rebasó con 534 niños, niñas y adolescentes la estructura del Estado? Qué bueno que una fundación como la que preside María se esté involucrando en estos temas, no nada más en los grandes temas que salen en los medios, que son bandera muchas veces de los partidos políticos y que utilizan eso para decir yo estoy defendiendo tal caso, ¿no? La verdad es que a partir del trabajo de la fundación se ha empezado a visibilizar que la violencia contra los niños es mucho más profunda, mucho más intensa y de una forma mucho más directa de lo que hubiéramos pensado, tanto desde las familias como desde las instituciones del Estado. María Ampudia es una activista social, por supuesto, pero es una activista social con compromisos muy claros, muy contundentes, con una trayectoria que le dan allá un prestigio nacional e internacional. María Ampudia es una morelense de excelencia, una luchadora por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en México. En Morelos hemos trabajado juntas para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes a través de la Fundación Y Quién Habla por Mí. Los talleres de concientización los llevamos a cabo con los chavos de las secundarias de la zona poniente del estado de Morelos con un gran éxito. Si en algún momento con voluntades sumadas se logra
construir una política de Estado para la primera infancia va a ser algo que impacte a las generaciones y generaciones de nuestro país, y ya entonces estaríamos hablando que realmente México está cambiando. Por eso yo dejaba en los escenarios y en todos los foros que se me permitía el corazón, el hígado, la voz, la emoción, porque yo necesitaba que me creyeran. Entonces, cuando me paro en un foro y soy capaz de mostrártelo y decirte de dónde saco yo la información y, sobre todo, la consecuencia de esto, entonces la gente voltea y dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo podemos en México estar permitiendo todo este tipo de cosas? Y, sobre todo, ¿cómo llegamos a estas cifras, a estos primerísimos lugares?